Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Cuarto, 8 menos cuarto en las Islas Canarias. Hoy ya saben ustedes que está don Luis del Pino en Asturias. Esta tarde presenta Yo el Difamado en la Fundación Gustavo Bueno para aquellas personas que se incorporen hasta ahora y digan ¡oh, qué decepción! Que está Carmen Carbonell. Pero lo bueno es que estoy muy bien acompañada de don Borja Montoro. ¿Qué tal, Borja? Muy buenos días, muy bien, muchas Bienvenido gracias. a esta mesa de tertulia, de debate, de análisis, don Víctor Lenore. ¿Qué tal está usted? Genial. Oye, ¿qué tal ha llevado el fin de semana? Que yo sé que usted es del Barça. Pues muy bien, con mucha alegría. No, es que se le ve otra cara, ¿eh? Está como más radiante y tal. No sé si ha sido por eso, por lo que ha pasado con los premios Goya, con otros premios de animación de los que vamos a hablar también. Pero, señores, quiero hablar, si les parece, vamos a empezar por lo que más está picando a todos los medios de comunicación de izquierdas, que es la repercusión internacional de la Cumbre de Patriotas por Europa en Madrid. Saben ustedes que de un tiempo a esta parte, y esto lo dijo Juan Carlos Girauta en estos micrófonos, ya no existen liberales, católicos o gente de derecha, sino que son ultraliberales, ultracatólicos, ultraconservadores y, por supuesto, de extrema derecha, que eso es lo que dicen los medios que es donde estamos todos. De izquierdas. Ahí están todos los sospechosos habituales. ¿Qué les ha parecido esa cumbre sobre la que además en esta casa, en el Toro Televisión, se hizo un programa especial, como bien sabe don Borja Montoro, en el que se analizaron un montón de cuestiones que se pusieron encima de la mesa en estos discursos, que casi es más importante ver lo que se dijo y lo que no se dijo, que es que hay un montón de medios de comunicación diciendo como que se habían reunido en Madrid una serie de ogros verdes para comerse a niños crudos por los pies, y es que no es así. No, yo tuve... Perdón, Víctor. No, tú no te has estado. Habla tú primero, Estuve el sábado invitado allí, asistí y lo pasamos muy bien. Fue una mañana muy intensa, muy apretada, muchos discursos, mucha gente que intervino. Intervino mucha gente, porque es verdad que hay medios que están señalando una serie de grandes ogros del mundo, etcétera, etcétera. Pero intervino María Corina Machado en una intervención muy larga y dando la bienvenida a todos y agradeciendo la labor que está haciendo el grupo de Patriots en Europa, que es muy importante a favor de su lucha para derrocar a Maduro y legítimamente hacerse con el poder que ya han ganado en las urnas. Estuvo Javier Milei presente también. Estoy diciendo eso porque creo que en los medios es lo que menos ha salido. Si vamos a ver los medios en algunas radios, en algunos medios tradicionales, nos van a contar que quién estuvo, que ahora hablaremos de quién estuvo, que también es importante y nadie tiene que ocultar quién estuvo, y los discursos fueron magníficos. Pero también estuvo Javier Milei, efectivamente, que mandó un caluroso saludo a Patriots y les animó a seguir luchando por la libertad, porque considera que es un grupo que trabaja en esa dirección. Estuvo, que es muy importante, el presidente, la última vez que la Heritage Foundation, que es el mayor think tank conservador del mundo, hace menos de un año estuvo en Madrid en un acto de Vox, y yo creo que era la primera vez que venían y tenían presencia en un acontecimiento, en una reunión de Vox, y estuvo un vicepresidente, y en esta ocasión vino el presidente de la Heritage Foundation, y eso es muy importante porque Vox creo que está tomando ventaja en cuanto a considerarse el partido que representa los valores que defiende esa fundación, que insisto es el think tank más importante conservador del mundo y que tiene mucha influencia tanto en los Estados Unidos como fuera de ella. Al día siguiente de la reunión de Patriots se adhirió el Likud de Netanyahu, se adhirió como observador, no sabía exactamente la palabra así, del grupo de Patriots. También quiero decir que, y lo mencionó Abascal en un discurso que hizo, que fue sinceramente muy, muy sólido y muy bueno. Lo dejó caer, no lo mencionó expresamente porque la noticia salió al día siguiente, pero él insistió mucho en que no se trata solo de esto es como si fuera un primer paso, el grupo de patrios que formaron con Orbán, etcétera, hace no mucho,
pero su intención es seguir creciendo dentro de Europa, que es una cosa que yo creo que es muy buena y que espero que veamos dentro de poco, porque sería la formación de un gran grupo político a la derecha del Grupo Popular Europeo, del Partido Popular Europeo, pero no solamente dentro de Europa, sino con alianzas internacionales, no solo en Estados Unidos o en Sudamérica, sino también en otros lugares del mundo, y yo creo que dejaba destilar claramente sus buenas relaciones con la causa de Israel, etcétera, etcétera. Fue muy interesante. Y luego, en cuanto a los presentes, hubo muchas intervenciones y hubo muchos nombres que yo ahora mismo de memoria soy incapaz de recordar a todos ellos, pero especialmente mi punto de vista personal, y además por lo que parece que respondió el auditorio, muy, muy interesantes y muy aplaudidas las intervenciones de André Ventura, de Víctor Orbán, por supuesto, que estuvo maravilloso en su discurso, y que tuvo un detalle cuando recordó que España había sido el primer país que vino a auxiliarles en el año 56, cuando se alzaron contra el comunismo, y lo agradeció. Y André Ventura, Víctor Orbán, Abascal estuvo muy brillante, Marine Le Pen hizo un discurso muy sólido. Marine Le Pen es un discurso muy, muy a la francesa, es un discurso, siempre lo ha sido, y es un poco la Donald Trump de Francia, que ya va igual que Donald Trump, pero todos los que están allí presentes tienen una parte de reivindicación de sus propios intereses nacionales, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que el trabajo conjunto tiene que ser necesario, porque los elementos contra los que se están enfrentando son comunes. Entonces nos une una especie de trinchera común, contemplando claramente quién es el que tenemos enfrente. Y ese es quizás una de los puntos importantes, ¿no?, de esta reunión de Patriots, esa trinchera común y lo que les une frente a lo que les separa, que muchos dicen, no, es que hay unos que defienden tal, hay otros que defienden cual. Efectivamente, cada uno defiende en su país ciertas medidas, pero hay una trinchera común, que es, por ejemplo, la lucha contra esas ideas woke que campan a sus anchas por Europa, por ejemplo, ¿no? Claro, es que yo creo que el espacio de Patriots, o Patriotas, si lo decimos en castellano, es mucho más amplio del que parece. Porque, por ejemplo, si tú te lees la biografía de Giorgia Meloni, que publicó Homo Legends, ella está totalmente con los principios fundacionales de Patriots, pero por cuestiones coyunturales está fuera de ese grupo en la Unión Europea. O un personaje en ascenso como J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es declaradamente urbanista, es alguien que no está formalmente en Patriots, pero que comparte todos esos principios, ¿no? Entonces es un espacio ya muy grande, porque creo que representa a 13 millones de europeos, pero que tiene muchísimo espacio de crecimiento. Entonces eso yo creo que es lo que molesta. Y entonces hay muchos comentaristas conservadores de la derecha que están irritadísimos y que yo creo que están perdiendo los papeles, especialmente Federico Jiménez Los Santos. No me he dado tiempo a leerlo, pero hoy publicaba una columna en El Mundo que se llama El funeral ideológico de Vox, como un triunfo como el que ha sido la cumbre de Patriots puede verse como un funeral. En cuanto acabe esto me lo leeré, porque tiene mérito argumentar eso. A mí hay una cosa que de hecho me sorprende mucho, es esas personas que hablan de la irrelevancia, ¿no?, de esta cumbre de Patriotas por Europa, que tenía una repercusión, como les digo, internacional, y sobre todo esas personas que dicen que esto en realidad es una reunión de cuatro locos, cuando yo les digo que estaba Javier Milei con esa presencia telemática, María Corina Machado, en fin, son personas que, como les digo, tienen una trinchera común, y de hecho es lo que argumentaba don Borja Montoro, y sobre todo que están en la línea de ese cambio que ya se está produciendo a nivel mundial. Estamos hablando de Donald Trump, estamos hablando de Javier Milei, pero podemos poner ejemplos de muchos otros países. Aquí el tema es si nos sumamos a esa corriente o, sin embargo, seguimos en esa vieja Europa de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, en la que siguen con esas férreas regulaciones, en la que se coartan todas las libertades de las naciones en ámbitos como, por ejemplo, la ganadería y la agricultura. ¿Qué camino queremos tomar? Y eso es lo que se pone encima de la mesa. Claro. Sí, porque se acaba de hacer insistencia en el mantenimiento del Pacto Verde Europeo, y que es absolutamente perjudicial para los intereses de los productores en todo el continente. Y el Partido Popular Europeo, recordemos que hasta el verano del año pasado, hasta las últimas elecciones europeas, siempre había jugado con esa excusa de es que no tenemos alternativa, no podemos, de todas maneras ellos van a sacar lo que quieran votar. Si nos oponemos, no tenemos mayoría suficiente, no tenemos votos suficientes para hacerles oposición a la avalancha que era
socialistas, liberales, verdes, etcétera. Entonces decía, es mejor entrar a ese grupo, formar parte con ellos y de alguna manera es como echarle agua al vino. Vamos a diluir un poco y gracias a nosotros no son tan radicales. Siempre habían vivido en esa especie de nube que era muy cómoda y entonces hay que intentar negociar con ellos porque esto, patatín, patatán. Y gracias a eso, pues han estado viviendo y han estado pactando, más del 80% de las resoluciones que se han adoptado las han estado pactando mano a mano. Este discurso se les ha acabado completamente, porque no es verdad. Ahora han tenido la ocasión y se demostró en la primera votación que se hizo para condenar a Maduro y a favor de Edmundo González y María Corina Machado. Se pudo votar algo que la izquierda no quería. Lo que es sorprendente es que después se hiciese una segunda votación y cambiasen el sentido de su voto el Partido Popular Europeo. Y ahora la diferencia es que tienen que dar explicaciones, cuidado, no solo a sus electores, tienen que dar explicaciones a una buena parte de sus propios eurodiputados, que no todos los que están dentro del Grupo Popular Europeo están de acuerdo con lo que en general el Grupo Popular Europeo adopta. Igual que ahora en nuestro Partido Popular Nacional te puede decir, bueno, nosotros votamos en contra de Teresa Rivera, etcétera. Hay otra serie de resoluciones que se adoptan allí que también en muchas ocasiones se habla mucho de las crisis internas de los partidos, etcétera. Habrá que ver hasta qué punto las cuadernas de un buque como el Grupo Popular Europeo aguanta cuando en Alemania, a partir del 23 de febrero, las tornas cambien o la composición del Parlamento, etcétera. En Europa la situación está cambiando ahora a mucha velocidad, igual que ha cambiado en Estados Unidos. Y tienen ellos ahora mismo un problema que tienen que presentarse y dar explicación de por qué utilizan el sentido del voto tal y como lo utilizan. Y la política verde europea hoy en día se mantiene porque el Grupo Popular Europeo quiere que se mantenga. Y esto lo tienen que explicar, porque ahora mismo los agricultores van a empezar a manifestarse en las calles de España otra vez y se van a meter, porque las políticas siguen en vigor y tú no puedes bajar al terreno y abrazarte y hacerte fotos con los agricultores porque antes o después los agricultores no son tontos, efectivamente, como no lo somos ninguno de los ciudadanos que depositamos nuestro voto en las urnas. Y tienes que rendirles explicaciones. Y sobre todo, a mí lo que entre comillas me sorprende es precisamente todos estos ataques que están recibiendo dentro del Grupo Patriotas por Europa, cada uno de los partidos a nivel individual, los candidatos también a nivel particular, quizás por ese miedo que tiene esa burocracia de la Unión Europea, ¿no? De que se les acabe un poco el chollo a todos esos eurodiputados que dicen, bueno, que estos vienen muy fuertes, que están creo que es en el tercer partido en cuanto a presencia en el Parlamento, en fin, que se podría poner la cosa muy interesante. Por ejemplo, si hubiera una unión con el grupo ECR, que son los conservadores, se convertiría en el segundo con 191 diputados. Es que hay muchas personas que ven sus sillones amenazados. Y claro, eso genera una ansiedad que, en fin, ya lo ven ustedes en qué se transforma, ¿no? En todos esos ataques tan directos. Claro, es que Bruselas, la Unión Europea, es una maquinaria burocrática para neutralizar la soberanía nacional de todos los países. Entonces, cuando salen partidos patriotas, para ellos es un problema. Esta medida que yo soy muy favorable de Meloni, de trasladar la capital de Bruselas a Roma, como para poner el acento no en una Europa burocrática, sino en una Europa cultural, cercana a sus raíces identitarias, religiosas, culturales, pues me parece muy interesante. Y me gustó mucho del discurso de Santiago Abascal una parte en la que él reivindicaba a Vox, que decía que era un partido que nunca iba a aceptar reinos de taifas, pero sobre todo cuando dijo es un partido dirigido por un vasco y organizado por un catalán, que es Garriga, y que solo piensan en los intereses de España, ¿no? Y eso rompe todos los esquemas, claro. Claro, porque incluso la derecha había entrado en esas dinámicas que yo creo que son muy tóxicas y que tienen que ver con el ayusismo, de decir, no, Madrid contra Cataluña, no, Madrid contra Euskadi. Es como, no puedes echar a esos países de España cuando además la mayoría de los votantes son favorables a la Unión. O sea, el independentismo va perdiendo apoyo en cada elección, en la última por lo menos. Y creo que hay que recuperar ese discurso de que los vascos, los catalanes son tan españoles como cualquiera y que tenemos que hablar un solo lenguaje para un país unido. Y luego otro discurso muy importante, el de una Unión Europea que sea lo que era antes la Unión Europea. Hablábamos del tema cultural, ¿no? Esas raíces culturales, y que se termine con esa burocracia absurda, para empezar con el Bruselas, con Estrasburgo. Pero sobre
la autonomía energética, que en el caso de Francia es más fácil hablar porque ellos tienen una barbaridad de centrales nucleares, pero se señaló lo que ha sucedido en Alemania y la dependencia absoluta de Alemania ahora mismo, que ya lo había señalado Trump hace mucho tiempo, antes de ser elegido para su primera presidencia. Hubo mucho sobre la autonomía alimentaria, etcétera. Quiero decir que hay una reivindicación y además hubo una coordinación de alguna manera y se notaba que se habían reunido los asesores antes de escribir los discursos para decir vamos a terminar todos con un Make Europe Great Again y este tipo de cosas, y era utilizando el lema de campaña de Donald Trump, ¿no? Y hay una intención, sí, de recuperar, y se dejó muy claro por otra parte también, pese a que todos estaban muy satisfechos y muy contentos por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, porque es efectivamente un buen aliado, quedó muy claro que no hay una intención de sumisión a los Estados Unidos ni a Donald Trump, sino una intención de colaboración. Es un aliado, es un buen, y se puede hacer unas relaciones muy cordiales con esa nación, interesa a todos, pero nosotros no estamos aquí para ser tampoco los alabarderos de Donald Trump, y se dejó muy claro. Y se dejó muy claro en muchos de los discursos. Es cierto que de todos los que subieron al estrado, quien hace menos reivindicación sobre las raíces tradicionales, porque las raíces tradicionales vistas desde el punto de vista de una republicana francesa como es Marine Le Pen, que lo es hasta la médula, no son exactamente las mismas que reivindica Víctor Orbán o André Ventura, etcétera, o incluso Wilders, que tampoco no sé qué tipo de religión profesa, pero profesa una antirreligión clarísima, porque se juega la vida contra el Islam desde hace mucho tiempo. Pero muchos de los intervinientes hicieron hincapié y hablaron de las raíces cristianas de Europa y de la necesidad de reivindicar ese punto. Ese tipo de discurso es imposible verlo en reuniones de ningún otro partido político. Se les cae el alma al suelo, se les cae la cara de vergüenza porque están pendientes de que si hay un periodista del País o de la cadena SER ahí enfrente, ¿qué van a decir de ellos? Sí, ese maricomplejismo, ¿no? En ese sentido no voy a decir estas cosas que luego... Subirse a un estrado y hacer ese tipo de reivindicaciones. Que luego a ver qué dicen, ¿no? A ver qué van a decir, imagínate. Ese ego, ¿no? En el fondo, de ¿no? madre mía, de Dios, que me van a poner en el foco, y eso es quizás una de las cosas más importantes. Bueno, hablábamos de alimentación, hablábamos de lo importante que son para nuestro país, por desgracia, la política agraria común, en fin, todas las regulaciones que hay en torno a la agricultura que nos llegan desde la Unión Europea, pero por lo menos tenemos una esperanza, que es que hay buenos cítricos en nuestro país, y además si vienen desde Cítricos y Delicias, saben ustedes que tienen la calidad asegurada. Ya estamos en plena campaña de cítricos. Las naranjas gourmet de Orihuela están en su punto de esplendor, pero no solamente las naranjas, las mandarinas, los pomeros, los limones, y además sepan ustedes que si entran en www.citricosydelicias.com no solo van a encontrar estos cítricos, sino que tienen muchos productos gourmet, como por ejemplo el chorizo patatero. Hay un queso maravilloso, hay salchichón, en fin, un montón de cosas para llevar a su casa, además de, por supuesto, la joya de la corona, que son esos cítricos y esas delicias, y les recomiendo específicamente que se hagan un pack con el pack mixto, ese pack en el que pueden poner pues unas mandarinas, unos pomelos, unos limones, que por ejemplo con el gin tonic va muy bien, naranjitas de zumo, naranjas de mesa, en fin, www.citricosydelicias.com, y un número de teléfono que es el 966-288-008, 966-288-008. Nosotros hacemos una breve pausa publicidad y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Cítricos y Delicias le lleva hasta su casa las mejores naranjas, sus famosas naranjas gourmet de Orihuela, mandarinas, pomelos, limones, directamente de la huerta a su mesa, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, además de otras delicias con las que podrá completar sus cajas. Información y pedidos en citricosydelicias.com o llamando al teléfono 966-288-008. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com.
Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, hoy hemos lanzado una encuesta que está pensada para que saquen lo peor de uno mismo. No sé si la habéis podido ver. Está relacionada con esa medida de Donald Trump en la que ha dicho que se acabaron las pajitas de cartón y las pajitas de papel, que es que de verdad que es una cosa desagradable, y que vuelvan las pajitas de plástico, que además yo soy una auténtica defensora del plástico de un solo uso, entre otras muchas cosas, porque hace 5 años en el tema de la pandemia íbamos nosotros con esos guantes desechables, con todos los cubiertos desechables, y realmente podríamos incluso decir que, ¿por qué no? El plástico salvó el mundo, ¿no? Que es algo como ahí muy bonito, esos combustibles fósiles que nos ayudaron a sobrevivir. Bueno, el caso es que la pregunta que lanzamos hoy a la audiencia es muy controvertida porque es: ¿qué odia usted más? Son cosas bastante detestables, pero tienen que ustedes posicionarse en torno a qué odian más. Es una encuesta que nos mandaba nuestra querida Ana Stafford. Lo primero son las pajitas de papel. Lo segundo, el palo del chupachús, el palo de la piruleta, que se va deshaciendo ya el papel dentro del caramelo. Bueno, una cosa dramática. Los tapones de las botellas que van atados, o los envases de cartón de la comida, por ejemplo, para llevar, que tienen salsa, por ejemplo, que vas ahí con tu sopa y se te va desparramando en ese envase de cartón, que dices, bueno, la sopa no ha llegado a casa, pero espero que las tortugas marinas estén bien, ¿no? Que es por lo que se hace. De estas 4 cosas, ¿qué odian ustedes más? Pues yo es que no uso pajita para beber ninguna bebida. Pues además a partir de soy ahora bebedor de cerveza, de manera que no, y cuando alguna vez me tomo una Coca-Cola, nunca, ni de plástico ni de cartón, etcétera. Lo que pasa es que por una vez que probé el tacto me repugnó tantísimo que por eso he dado el bote en nombre de todo lo que es maderilla y cartón. El palo de madera para remover. Los cubiertos también de madera, estos son repugnantes. Es un tacto grimoso. Por eso he dado el voto a eso. Aunque realmente lo que más me afecta y lo que es más antipático es a día
diario lo del dichoso taponcito de las botellas. El tapón. Ahí decía Mariano Rajoy que era por donde había empezado la decadencia de la Unión Europea. Yo ahí le voy a dar la razón a Mariano Rajoy. Sí, pero sin que sirva de precedente, ¿no? Bueno, tenía también razón su primo cuando lo mencionó, pero cuando le dicen ¡buf! Echa para atrás y tal, como alguien le diga, ¿pero qué está usted diciendo? No, yo no, eso es lo importante, que primo. El cambio climático no existe, ni el primo ni el cambio climático. Yo también diría los tapones. Es como, me da la sensación de cuando hay una mesa está coja, que nunca estás tranquilo en un sitio hasta que sabes dónde va a caer, ¿no? Pues aquí yo lo primero que hago es quitarlo y volverlo a enrollar para estar... ¿Qué dices? Mira, por lo para menos, que llegue la calma y ya está. Sobre todo con los bricks de leche, por ejemplo, que se gira el tapón. Estás vertiendo un poco de leche en el café, de repente se gira el tapón, se sale por la encimera. Bueno, es una auténtica desgracia. Pero lo importante sobre todo es que nosotros en pleno siglo XXI tendremos derecho a decidir si quiero remover mi café con una cucharilla de metal, de plástico, con un lápiz o con un palo de madera. Pero déjenme en paz. Yo soy absolutamente amigo del metal, más que del plástico o del cartón. A mí me gustan las cafeterías con sus cucharillas y tal, igual que me gustan los restaurantes que tienen servilleta de tela, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, poníamos esta pregunta encima de la mesa porque saben ustedes que Donald Trump, entre las muchas medidas que está promulgando, porque está siendo muy rápido, había dicho que se acababan las pajitas de papel. Que no es que se acaben, sino que ya cada uno va a poder ser libre de elegir pajita sí, pajita no, y si es pajita, si la quiere de plástico o si la quiere de papel, o vaya usted a saber, porque ahora hay muchas variantes, que si de bambú, que si de metal o que si de cristal. Bueno, esto había sido muy jaleado también en redes sociales a través de Elon Musk, que dijo algo así como en plan de necesitamos un presidente así, un presidente que traiga sentido común, que cada uno pueda elegir libremente. Qué complicado es, ¿no? En este mundo Yo creo que se actualmente. Trata un poco de eso, efectivamente, y es un poco contra lo que se está revelando la población y está los líderes volviendo un poco a lo que hemos visto este fin de semana. Los líderes que estaban allí representados no están allí porque estén tomando el poder por la fuerza, ni mucho menos, sino porque representan a un buen montón de ciudadanos que se han alzado y han dicho estamos hasta el gorro de la falta de sentido común. Realmente básicamente es eso, es la incomprensión sobre un montón de medidas. A mí me chocó este fin de semana un tuit que a raíz del reparto de menas, no sé si me salgo de la cuestión ahora mismo, adelante, para eso estamos en esta mesa, para hablar de todo. Y Cayetana Álvarez de Toledo hizo un tuit porque reivindicando la posición del Partido Popular y tal, y vino a decir, criticando los acuerdos del gobierno de Canarias, que es muy chocante porque el gobierno de Canarias es parte del Partido Popular también, con el gobierno de la Nación, eso de decidir ahora repartir los sé cuántos mil menas van a venir, 4.000 y pico que van a repartir graciosamente en este tráfico de personas que estamos viviendo, pero quedan excluidos el País Vasco y Cataluña, ¿no? Y ella se quejaba, pues, en el reparto necesario de los menas, no sé cuánto y tal. Y entonces acusaba a Puigdemont de racista, y no sé cuál, y le decía, y estos que tal, que van tanto de no sé cuánto, y es un comportamiento racista. Y yo digo, en el texto de ese tuit, que ella redactó con intención de marcar una línea de oposición a las políticas de Sánchez, está contenido exactamente la asunción por parte del Partido Popular de una de las figuras además intelectuales y punteras y la que siempre marcan incluso hasta los liberales más críticos con el Partido Popular, blandengue y tal, los que quieren más dureza, siempre enarbolan la figura de Cayetana Álvarez de Toledo como el Partido Popular tendría que ser más así tal. Y en ese tuit está contenido la asunción, es cómo el Partido Popular ha asumido el discurso de la izquierda hasta el extremo de decir, primero, ahí hay dos cosas, una es el reparto de menas es necesario, es una especie de determinación contra la que no se puede uno posicionar. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué puñetas tenemos que tener y tenemos que seguir importando jóvenes africanos a Europa? Porque no hay una razón, eso no se cuestiona de qué manera se hace. Y luego, si te opones a eso eres racista. ¿Pero cómo racista por oponerse a eso? Hay un montón de motivaciones para oponerse a que vengan jóvenes africanos a rellenar los pueblos de España. No es que sean del color de piel, que sean de una manera o de otra, es que están generando inseguridad y es palpable. Entonces, no es una cuestión de racismo. Pero en ese tuit se está dando cuenta, o sea, yo si fuese Pedro Sánchez aplaudiría fervientemente ese tuit, porque significa que lo llevan ya dentro de la médula espinal, llevan ya el discurso que la izquierda ha impuesto, lo llevan ya asumido. Entonces, pero es que, don Borja, últimamente la línea que separa al Partido Popular del Partido Socialista es cada vez más fina, por no decir que directamente invisible. Y lo decía usted relacionado con este tema de la inmigración, pero también con el tema de la vivienda, que es que este mismo fin de semana Alberto Núñez Feijóo ha puesto encima de la mesa unas medidas que son cada vez más parecidas a las
las que propone el Partido Socialista. Y no solo eso, sino que están supeditadas a lo que diga el Partido Socialista, porque siempre son esos borradores condicionales, ¿no? Sí. Estas medidas se aplicarían en el caso de, que es básicamente decir la nada, pero es que tenemos a un Partido Popular que es que hace nada ha apoyado medidas socialistas, con el caso del decreto ómnibus. Y ahí poníamos encima de la mesa el caso del transporte público, el caso de las pensiones, pero también estaba lo del palacete del PNV. Entonces, hay veces que... Eso lo tienen que votar esta semana. Le estamos pidiendo al Partido Popular que sea un partido de derechas, cuando en realidad lo que estamos viendo es que es un partido socialdemócrata más. Van a validar. No tienen un paradigma cultural distinto del PSOE. Eso se ha visto con González Pons defendiendo la obispa woke, con una larga tradición que tiene que ver con Gallardón también, que estaba todo el rato pidiendo perdón y haciendo actos culturales con gente de izquierdas para hacérselo perdonar. Andrea Levy, en Madrid tenemos una tradición densísima de derechistas con mala conciencia, ¿no? Entonces, acomplejados y además también en el ámbito de la batalla cultural, que en muchas ocasiones Cayetano Álvarez de Toledo ha promulgado eso de hay que dar la batalla cultural, pero ¿en qué sentido se da la batalla cultural? Bueno, el paradigma que defiende, el paradigma nacional que defiende Cayetano Álvarez de Toledo es una cosa que se llama constitucionalismo. Es una cosa que viene del patriotismo constitucional de Alemania, pero que la palabra patriotismo les molesta y lo han dejado en constitucionalismo, no sé qué tal. Es muy raro verles decir España, muy raro verles defender las fronteras, todo lo que sea algo identitario les parece como que es como de clase baja, ¿no? Ellos han estudiado en Oxford, han tenido una educación internacional, y lo de España es para la gente que no se puede permitir la educación verdadera. Y a mí eso me parece un error, que yo entiendo que si tu biografía es así, te sientes muy orgulloso de tener dinero, pues fenomenal, pero que los demás no tenemos esos complejos. Entonces, y eso se ha visto cuando Cayetano se presenta en Cataluña, obtiene unos resultados muy pobres, y cuando se presenta una chica, digamos, más popular, que está mucho más cercana de la visión cultural y laboral de los catalanes, como fue Inés Arrimadas, arrasa. Entonces ella tiene una mirada aristocrática de la vida y antinacional que como candidata, como intelectual, no sé, pero como candidata la hace bastante amortizable, diría. Es antinacional, es adjetivada. O anacional, no sé si anti, pero como... Se ve gráficamente mucho en las concentraciones que organiza, cuando organiza, que no es muy diligente a la hora de ponerse a sacar a la gente a la calle. El Partido Popular, como todos sabemos, en la situación en la que estamos, que hay más que motivos para haberse estado manifestando día sí, día también. Pero cuando sacan a la gente a la calle, ellos reparten banderas españolas, pero siempre van adjetivadas con una banderita de Europa. Tiene que ir acompañada. Esto yo creo que lo han heredado de Ciudadanos, de alguna manera. Y ese corazón en el que estaba la bandera de Cataluña, la bandera de España y la bandera de Europa, para que no nos digan nada, ¿no? Sí. Que era un poco de... Ondear somos única y exclusivamente la bandera de España, y da grima. Les da un poco de repelús, y se nota. Entonces, por supuesto la llevan, y por supuesto la ondean, pero que conste que aquí está mi bandera de España, pero al lado tengo mi bandera europea. Pero yo creo que el problema es que la bandera, la rojigualda, es la bandera de las clases populares españolas. Eso se ve en los bares, no quieren, o sea, ellos no sienten esa sintonía cultural con las clases bajas, que sí sienten los partidos patriotas que se reunieron. Sí, es muy curioso, y además lo hemos estado hablando un poco antes de entrar. Es muy curioso. Yo tengo la sensación de que hay un abandono, y es fundamentalmente extraño, porque hay una especie de abandono por parte de ese, y yo he defendido y he estudiado con detenimiento durante muchos años las ideas liberales, y me parece que hay muchas cosas que son muy correctas dentro de los postulados liberales, etcétera, pero hoy en día tengo la sensación de que el liberalismo oficial, o los representantes del liberalismo se han tirado por una pendiente que es una pendiente muy impopular, muy antipática, muy elitista y muy exclusivista. Y están como subidos en lo alto de una especie de poltrona desde la cual contemplan al resto de la población. No hacen más que... Hay una entrada, yo voy a poner dentro de poco un tuit en el que diga, el próximo que entre a comentar me dice, lo que no comprendéis los de Vox es lo mando a paseo. No soporto esa condescendencia ya. Y esa es la condescendencia en la que se han situado esencialmente, yo creo, esta especie de élite que todo el mundo se etiqueta como liberal. Ahora todo el mundo se etiqueta como liberal. Son todos liberales. Pero ¿sabes qué pasa, don Borja? Que es muy complicado... Yo creo que para esa casta política en la que lanza ese tipo... Sí,
la que lanza soflamas comprender qué es la calle. Y de hecho en muchas ocasiones la calle no es directamente de derechas, pues tiene un marcado sesgo político, sino que es un poco de todo. Y eso es lo que no entienden esa casta intelectual. Que es muy complicado a día de hoy decir, no, es que este es así. Claro. No, es que soy así para estas cosas, yo puedo ser más liberal para estas cosas, para otras cosas soy más conservadora, y a ellos lo que les gustaría es ponerte la etiqueta y el color. Y tú eres así, entonces como eres así, piensas así, tal y cual. Los de Vox pensáis tal. Entonces, eso es lo que realmente les explota la cabeza. Y eso es otra de las batallas, o sea, otro de esos elementos en los que sin darse cuenta y a base de etiquetas, porque son muy de etiquetas y siempre, el poner el adjetivo liberal, y yo liberal, yo no sé qué, volvemos a otra cosa que es una parte de la batalla cultural de la izquierda, que es estabular a la gente. Eso es de la izquierda. Eso es del marxismo, porque es un sistema de poder, y el sistema de poder consiste en dividir para controlar. Entonces, de aquí estamos, ¿y tú a qué tribu perteneces? Yo no pertenezco a ninguna tribu. Yo soy Borja Montoro, yo hablo libremente y no pertenezco, ni estoy afiliado a un partido, ni pertenezco a una tribu, ni una cosa ni otra. Entonces, estoy cansado de que me digan, pero usted es liberal, usted no sé qué, usted no... Mire usted, yo lo que quiero es ganarme mi sueldo, que me quiten poco dinero, soy muy minarquista, ya lo he dicho, siempre me sorprende que el Estado quiera tener tanto poder y que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar, cómo tengo que educar a mis hijos, etcétera, etcétera. Las pajitas sí tienen que ser de plástico, de papel. Quiero una justicia independiente, que es una causa que me da a mí que los liberales han abandonado absolutamente, cosa sorprendente. Parece que solo les interesa la parte económica del liberalismo, y entonces aparece aquella discusión entre Aron y Hayek, que es cuando Aron le decía que era un liberal marxista, porque parece que la economía es lo único que interesa. Y dice, no, hay muchísimas más cosas que interesan. Efectivamente, pero y sobre todo en la calle, o sea, la economía importa muchísimo, importa el bienestar de todos los ciudadanos, pero es que hay veces que las políticas tienen que ir enfocadas a otros aspectos, y de hecho esto es algo que se le ha reprochado mucho al Partido Popular con razón. Cuando han tenido el poder hay un montón de políticas ideológicas que no han derogado. Y de esos polvos, estos lodos. Si no eres firme con políticas ideológicas que además en muchas ocasiones no tenían ningún coste aparejado. Estamos hablando pues quizás de políticas lingüísticas o políticas relacionadas con lo que se llama ahora la identidad de género. Esas políticas ideológicas que no fueron derogadas nos han traído hasta donde estamos ahora. No, hay que decir una cosa sobre el liberalismo y hay que hablar claro con esto, que es que el liberalismo, si tú te vendes como 100% liberal, eres incompatible con el patriotismo. Eso se ha visto cuando pasó todo el proceso y que ideólogos liberales como Juan Ramón Rayo decían, ¿qué problema hay en que se separe Cataluña? Si un grupo de personas se juntan y libremente deciden contractualmente, o ha pasado con Milei, que es una figura admirable en muchos aspectos, pero que estuvo defendiendo hasta la compraventa de órganos. Si tú eres católico, pues el liberalismo no lo puedes llevar al 100%, tienes que moderarlo en muchísimas cosas, aunque seas minarquista, aunque seas antiestatal. El liberalismo es incompatible con un montón de cosas de las que defienden Patriots, el grupo de partidos que están subiendo, y hay que decir eso claro también. Yo creo que hay unos intereses nacionales y que una nación se estructura a través de un Estado, que un Estado tiene que ser poco opresivo para con sus propios nacionales, etcétera, pero un Estado tiene intereses, y ahora mismo es cierto que, claro, Trump ha cogido con un poco con el pie cambiado, porque hay mucha gente que hace un año daban a Trump por enterrado, hace 4 años, yo he leído tuits de personas que ahora mismo lo alaban cada mañana en una radio, etcétera, pero hace 4 años hablaban pestes de él y lo daban por enterrado. Pues Trump resulta que está vivo y coleando, igual que Vox está vivo y coleando, que ya lo han dado por muerto y enterrado muchas veces, y ahí siguen. Y Trump aparece y llega con sus aranceles. Entonces ahora escuchas discursos de liberales. Rayo, por ejemplo, a mí me parece que yo le tengo mucho cariño personal, además, y siempre y lo sigo. Me parece muy coherente en ese sentido. O sea, por lo menos Rayo es lo que es y no se esconde. Él dice, yo soy de esta manera, y no se casa con otras ideas. Él defiende lo que defiende. Entonces, él sí puede criticar a Trump, pero hay otros liberales que han estado criticando tal, no sé qué, los aranceles, y ahora que Trump empieza a aplicar aranceles, empiezan a moderar y decir, bueno, hay que tener en cuenta que lo de los aranceles también puede ser una medida, no va a llevar a muy lejos tal, va no sé qué. Rodríguez Brown también es muy coherente en ese sentido y es muy crítico con Trump por los aranceles, lo puede alabar por otras medidas, etcétera, etcétera, pero en ese sentido sí es coherente. Pero hay otros liberales que bajan el tono del discurso. Ahora resulta que los aranceles no están tan mal. Y dice, bueno, si no pasa nada con los aranceles, si los aranceles es una medida, tenemos un Estado, etcétera, no sé cuánto, tendrás que ver si te interesa, si no te interesa, si de qué manera activas o no activas, etcétera. Todos queremos un sistema en el cual
todos dependemos de nuestro trabajo, que haya poca gente que sea una carga para el erario público, que cada cual trabaje, que cada cual se levante por la mañana y que cada cual rinda sus horas de trabajo y que reciba lo más posible por esa situación, etcétera, etcétera, y que haya un intercambio voluntario de bienes y servicios, que eso yo estoy absolutamente de acuerdo, y además es mucho más eficiente que la provisión por parte del Estado, entre otras cosas porque el Estado tiene tendencia, porque está compuesto por seres humanos con sus tentaciones y tiene una tendencia a apropiarse en mitad del camino de pingües de beneficios y comisiones, como tenemos ya más que estudiado y aprendido en España, ¿no? Que es una cueva de ladrones desde hace mucho tiempo. Entonces, cuantas menos manos tengan posibilidad de meter la mano en la caja, menos personas mejor. En la caja o en el bolsillo de los ciudadanos, que son los que en el fondo estamos pagando absolutamente toda esta fiesta, porque vamos, que si nos podemos sumar cosas y cosas y cosas, pues al final, pues claro, llama la atención. Bueno, señores, nos acercamos a las 9:25, 8:25 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa publicitaria porque veo que ya está por aquí don Gonzalo Alonso, que nos trae la mejor noticia del día, que son los jamones que está regalando Radio Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. El Toro TV también es Radio Libertad. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:27, 8:27 en las Islas Canarias de este lunes 10 de febrero. Hoy don Luis del Pino se va a perder el primero de los jamones, don Gonzalo Alonso, el jamonero, que ha venido usted a decirnos ya quién se lleva la primera pata de jamón del Pozo, que no sé a dónde se va a parar. Pues ya tenemos ganador del sorteo. El ganador o la ganadora es de una ciudad que a mí me gustaría visitar, la verdad. Es Zaragoza. Bueno, Zaragoza está a tiro de piedra con el tren, y eso que Óscar Puente nos lo pone bastante complicado, pero es que coges el tren, nada, en una horita larga estás allí en Zaragoza, ciudad maravillosa que se lleva un jamón del Pozo y se lo lleva
Ana Pérez Díaz. Bueno, con redoble de tambores incluso. Ana Pérez Díaz. Enhorabuena, querida, que te llevas este jamón de los muchos que estamos sorteando. Todavía están a tiempo de inscribirse en este sorteo de Radio Libertad. ¿Qué tienen que hacer, don Gonzalo? Entrar a la página web de sorteoradiolibertad.es, rellenar nombre, apellidos, correo electrónico y código postal. Un formulario súper cortito. Y entran ya en ese sorteo, que ya les digo que no hay ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, que son muchos los jamones, y este es el primero que regalamos, así que don Gonzalo, le espero mañana mismo para seguir hablando de este sorteo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, hay una cosa que me ha gustado mucho este fin de semana. Había gente viendo un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el conocido como derbi madrileño. Había otras personas que estaban disfrutando, pues por ejemplo, en su casa de un buen libro, de una buena serie de televisión. Y algunos pocos estaban viendo una gala de cine. Estoy hablando de los premios Goya que se celebraron en Granada y que nos han costado nada más y nada menos que 4,4 millones de euros. Ahí es nada, que lo hemos pagado todos a través. Sí, entre el evento, el canon a la Academia de Cine. Ojo, ajá, eso ya. También, pues eso, para Fernández relacionada con la logística, la organización. En fin, han sido unos premios que generalmente estaban copados de discursos de izquierdas y de repente salta la noticia. Hay una sorpresa que ha sido un aplaudido discurso por parte de la productora de La Infiltrada, María Luisa Gutiérrez. Dedicó su premio nada más y nada menos que a las víctimas del terrorismo, elogió las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puso el foco en cuestiones importantes como la agricultura. No sé qué os ha parecido esta sorpresa. Sí, haces muy bien, Carmen, en recordar que es una gala de cine, porque cualquiera que la viera sin aviso pensaría que era un congreso de ONGs, ¿no? Que habían llegado ahí para felicitarse unos a otros. ¿Cómo? Incluso un mitin político. ¿Por qué no decirlo? Porque entre Free Palestine, abajo los judíos y cosas así... Ningún ser humano es ilegal. Richard Gere hablando del Open Arms, que luego quedó en evidencia porque empezó a circular una noticia suya de que había gastado no sé cuántos millones de euros en su casa de La Moraleja para reforzarla, poner una garita, un muro de 4 metros. Es que es lo que ellos quieren, son fronteras abiertas y mansiones cerradas, ¿no? Estar seguros ellos y que toda la inseguridad la pague la gente más pobre, ¿no? O, por ejemplo, el tema relacionado con la contaminación y el cambio climático. Podría haber ido Richard Gere, por ejemplo, en un tren, algo muy ecológico que le gusta mucho a la ministra Yolanda Díaz, y sin embargo cogió su jet privado para plantarse nada más terminar la gala. ¿Qué digo? Nada más terminar la gala, nada más recoger su premio, que esto hacen mucho las estrellas, que van una horita a lo justo a hacerse 4 fotos, pim pam, y ya me cojo el avión y duermo en Madrid, ¿no? Esta es la hipocresía de la izquierda. Llega a unos niveles como de falsedad que es increíble. Richard Gere empieza su discurso diciendo: bueno, todos sabemos que me habéis dado este premio a mi carrera porque me he venido a vivir a Madrid y como estoy aquí cerca y soy una figura internacional, pues vengo aquí y hago tal. Ese pues rollo irónico era sinceridad. Una sinceridad que roza un poco en la falta de respeto a la academia, al cine, a la gala, a todos. Es que están. A mí hay una cosa que me preocupa, que es que los periodistas antiprogresistas ya esperamos los Goya como si fuera la Navidad, ¿no? Sabemos que nuestra columna va a circular muchísimo, que todo el mundo nos va a aplaudir. Y yo creo que ya lo hemos hecho demasiadas veces. Nos han dado un disgusto. Casi todos, casi todos los columnistas, yo que sé, Alberto Olmos, Juan Soto Ibars, Rebeca Argudo, hacemos la columna de los Goya y es la más leída de ese día, ¿no? El domingo a todo el mundo le apetece esto. Pero ya hay que dejar un poco de celebrar esto y decir, a ver si viene alguien con la motosierra y dice, estos 4,4 millones para vivienda, para tal, para no sé qué, y ya dejar esta charlotada tan graciosa, pero que no sirve para nada y que es una pérdida de dinero. Y sobre todo esta plataforma para soflamas políticas de izquierdas que pagamos absolutamente todos y que se ven cada vez menos, que es una parte buena y una parte mala. Yo cuando veo las audiencias y veo que es una de las menos seguidas de los últimos 10 años, pues dices, mira, qué curioso, por lo menos ha impactado poco, ¿no? Ya les digo, es de las peores respecto al año 2006, vamos en caída libre en la gala de los Goya, en espectáculos un discurso memorable, sí, doña María Luisa Gutiérrez. El único discurso, por así decir, sorprendente, que valía la pena, y además broche de oro, que es algo que picó mucho, ¿no? Que muchos decían, madre mía, cómo hemos acabado esta gala que había sido tan progre, tan woke, y la hemos acabado de esta manera. A mí me gusta mucho ver las imágenes y ver las caras. Había caras que estaban pasando mal rato. Demudadas, ¿eh? Sí. Y es verdad que ha sido un discurso muy aplaudido, fuera de ese escenario. Claro. En el escenario se oían unos aplausos aquí y allá, porque es verdad que hay buena gente en todas partes, pero... Y luego me pareció muy bien también que reivindicase a Santiago Segura, que no estaba allí, y que es su socio en la productora que ella tiene, etcétera, y que reivindicase
el cine comercial, que es una cosa que nos olvidamos. Un cine comercial, un cine familiar también. Un cine familiar. El discurso tenía toda la intención cuando mencionó a su marido y a sus 4 hijos, a los que nombró por su nombre cada uno de ellos. Es muy antipático, es un discurso que va completamente en contracorriente, es como una cuchillada en mitad de... Y además, don Borja, se dijeron barbaridades como libertad de expresión. Sí, ¿no? sí. Él se elogió los cuerpos y fuerzas No de seguridad estaba del imponiendo, Estado. no estaba insultando a nadie por pensar lo que quisiese, estaba reivindicando su derecho a pensar lo que a ella le parece bien y a un tipo de cine, etcétera, etcétera, y a decir, vamos a parar ya esta estupidez de que todo el mundo tiene que pensar lo mismo y sobre todo, y yo creo que es una cosa importantísima y las víctimas del terrorismo lo han agradecido. ¿Cuántos años llevamos ya? ¿Qué edición era esta de la Gala de los Goya? Y jamás se habían mencionado a las víctimas del terrorismo en el escenario, que es una cosa que es un pecado mortal en España. Bueno, cuando se hizo cuando lo devoró Las manos blancas por Miguel Ángel Blanco, pero fue otra vez la excepción que confirma la regla de todos los... Hubo a mí ella me parece muy valiente, pero dijo una cosa cuando hablaba de las películas familiares, las comedias familiares de Santiago Segura, dijo, estas películas son importantes porque nos permiten, el dinero que ganamos nos permiten financiar La Infiltrada. Y yo lo hice con la mejor intención, pero es como pedir disculpas también, como el dinero de esto, aunque sean banales, las películas también son un fin en sí mismo, y además los medios progres odian esas comedias. O sea, El País ha publicado artículos contra las comedias de Santiago Segura, diciendo que son atrasadas, franquistas, casposas, y políticamente también reivindicar la familia, una película que puedas ir con tus hijos tranquilo de que no les van a meter una chapa ideológica sobre la identidad de género, lo que sea. Hay que reivindicarlas por lo que son, no solo porque ganas dinero para hacer La Infiltrada, que es maravilloso que se pueda hacer. Yo la verdad es que recuerdo las películas justo estas en particular, ¿no? La de Santiago Segura, que es una comedia familiar en la que habla precisamente de bueno, que cómo es él como padre, ¿no? Dentro de una familia bastante peculiar. Yo lo recuerdo haberlas visto en cine de verano, un montón de gente con sus sillas, que es una cosa que me parece como muy nuestra. Sí, y yo soy muy de cine de verano también, en verano vamos. Y sin embargo, de repente te ponen unos bodrios ideológicos de corte woke que dices, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Quién hace la programación de cine de verano de según qué municipios? ¿No? Ya, sí. Esas películas, en mi casa, a las chiquitillas de la casa les han gustado siempre, las sigue mucho toda la saga y esto y tal. Especialmente a la más chiquitilla le gusta mucho y se las conoce todas y eso y tal. A mí no es el cine que más me gusta ni me entretiene, o sea, me entretiene sobre todo verlo con ellas. Y que hace una industria sana, que es lo que ella decía, que divertido. Hace falta taquillazos, ¿no? Y luego, pues, otro tipo de películas, ¿verdad? Sí, a mí me hace mucha gracia que tengo algunos amigos de izquierda que sus hijos les arrastran a verlas y ellos van con fastidio. Pero esto quiero hacer un comentario sobre lo que dices de las bajas cifras de audiencia. No solo que sean bajas, es que muchos los vemos para ver las patochadas que dicen. Mucha de esas cifras de audiencia, muchos son gente que desearíamos que les quitaran todo el presupuesto y hablar con tus amigos. Pero ¿has visto lo que han hecho este año? Se les ha ido más la cabeza todavía. De hecho, pasa un poco como con Eurovisión, que lo más interesante son los comentarios de Twitter, ¿no? Que estás poniendo el foco precisamente en cosas que realmente son criticables, ¿no? Como de vergüenza ajena, absolutamente. No vi la gala, vi los extractos que salían de la gala a través de Twitter, estaba mirando un poco lo que se iba publicando. Y sí, la intervención de esta persona pues sorprendió a todos, etcétera y tal. Nos alegramos mucho, me parece una intervención muy sensata, la verdad. Sí. Bueno, no ha sido la única gala de premios que se ha celebrado este fin de semana, don Borja. Tengo entendido que también se ha celebrado alguna gala relacionada con la animación y, de hecho, si no me equivoco, don Julio tiene preparado un fragmento de la misma. And I wouldn't be standing up here without all the other artists who shaped these characters into what you see now, and including Nico Marley, Borja Montoro, Jakob Jensen, and all our insanely talented animators, VizDev artists. Bueno, no lo hemos doblado, era un fragmento directamente de... Ese Borja Montoro soy yo. Borja Montoro le suena, ¿verdad? Bueno, pues es que precisamente era un fragmento de una entrega de premios y... Don Borja, cuéntenos. Esto es un detalle por parte de Radio Libertad, se lo agradezco mucho. No, sí, muy contento porque es una película de DreamWorks que aquí se llama El Robot Salvaje, de Wild Robot, que ha arrasado este fin de semana en la gala de los Annie Awards, que es como los Goyas del mundo de la animación.
Y estábamos nominados, entre otras de las categorías, por la de diseño de personajes, en la que estaba nominada en nombre del equipo Geneviève Tsai, que es la persona que habla, y fue muy amable al nombrar a los que hemos hecho los personajes junto con ella, de manera que se lo agradezco mucho desde aquí. No sé si ella oye Radio Libertad, pero le he escrito un mensaje ya privado para darle las gracias, y la verdad es que nos llenó de satisfacción. Y es muy buena película, además, la recomiendo, y está teniendo mucho éxito, y ahora vamos camino de los Oscars, y a ver si hay suerte, y no lo sé, está dura la puna ahí. Es verdad que está camino de los Oscars. Saben ustedes que, si no me equivoco, se celebran el 3 de marzo. 3 no de estoy marzo, seguro, sí, 2-3 de marzo, bueno, la noche del 2 al 3 o algo así. Hay un montón que no voy a Los Ángeles. Es una gala muy parecida a la de los Goya, en la que también hay esas soflamas también de izquierdas, ¿no? Supongo que quizás este año, con el tema de Donald Trump, se recrudecerán los discursos. Yo esta mañana me acordaba de un discurso de Ricky Gervais en la entrega de los Globos. Globos. Discurso es espectacular. Los Globos de Oro del año 2020, en el que decía, mira, ninguno de los que suba tiene autoridad como para darnos un meeting político, porque, entre otras muchas cosas, buena parte de los que suben a recoger los premios ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Con eso lo decía todo, ¿no? Les hablaba de la isla de Epstein allí, todo. Les quitaba las caretas, los puso, les hacía ponerse sonrojados a todos. Les estaba poniendo sus vergüenzas en un espejo. Fue muy divertido ese discurso. Sí. Y aquí se pierde, ¿no?, un poco esa crítica que a veces es mordaz. Este humorista británico, este actor, presentador, la verdad es que aprovechan las circunstancias para hacerse enemigo prácticamente de todos, ¿no? Sí, es que además la cultura estadounidense, que es puritana, protestante y tal, les gustan las confesiones en público y las exhibiciones de bondad en público, ¿no? Entonces, claro, tienen todo como para hacer eso. Yo es que ni siquiera diría que son discursos de izquierda. Yo creo que me gusta mucho la expresión pijiprogres, ¿no? Gente que se puede no permitir ir a la escuela y ser activista desde los 16 años porque sabe que la competición laboral la tiene ganada, tal. Entonces son gente que está totalmente divorciada de los problemas de la gente común. En general es eso. Y ahí es lo que estábamos comentando antes sobre esa élite y no sé cuál. Y da la sensación de que en la sociedad hay una especie de élite que flota y que está representada en los poderes, en Europa especialmente, por esa gran coalición, tal, y que son los que miran a la población como diciendo que realmente no sabéis lo que os interesa. Yo voy a cuidar de vosotros, voy a hacer eso y tal, y te marcan una agenda y te marcan una vida y tal, y no sé cuánto, y te tratan un poco como a ganado, ignorante y tal. Y esto viene desde un lado y desde el otro del espectro político, sí, y es muy antipático, y yo creo que la gente realmente contra lo que se está rebelando es contra eso. Y sobre todo contra ese buenismo y ese paternalismo que realmente no nos hace falta. Hay que decir, ¿no? aunque le duela a don Víctor, desde el espectro de la derecha más que desde la izquierda. Lo de la rebeldía contra eso. Ahora hay pequeños brotes, por ejemplo, en las elecciones de Alemania, que están en febrero. Está Sarah Wagenknecht, que ha articulado una izquierda popular anti-inmigración, y a mí me parece interesante que haya una pinza a estas burbujas VIPs, que se las intenten pinchar, que es verdad que ha habido más esfuerzo desde la derecha, también desde la izquierda. Pero yo creo que más lo que tenemos que intentar es crear un abajo contra un arriba, ¿no? Gente que se siente cerca de su cultura, de su país, de su religión, de sus tradiciones, que sean de izquierda, vengan de la izquierda o de la derecha, hacer un grupo ahí que quiere acabar con estas burbujas VIP de gente que solo piensa en el bien de las élites. Y sobre todo que no compren ese discurso, ¿no? Todas esas personas que dices, mira, lo que tenemos que hacer es velar por nosotros mismos y no comprar ese buenismo en el tema de la vivienda. Por ejemplo, ha habido este fin de semana una manifestación absurda, aparte con muy baja afluencia en Madrid, ¿no? En la que se manifestaban incluso ministras a favor de la vivienda, teniendo en cuenta que existe un Ministerio de la Vivienda, y diciendo sandeces y apoyando una serie de políticas completamente vacías, ¿no? Totalmente. Bueno, la gala de los Goya, que se dice poco, estaba patrocinada por Airbnb, uno de los patrocinadores era esa. Pero fíjense qué hipocresía. La vivienda, ningún ser humano es ilegal. O sea, ellos hacen proclamas, pero cuando tienen que bajar a quién es el problema, quién tal, eso ya no, porque les mancha, ¿sabes? Ellos son como seres angelicales. No, es que es un poco parte de esa hipocresía, ¿no? Hablaba precisamente Mónica García, que si no me equivoco tiene una casa maravillosa frente al Retiro, de esas personas, de esa aristocracia que tiene unas casas, unos áticos, y es como, bueno, pero mírate la matrícula tú a ti misma, ¿no? ¿O qué? O cómo está la cosa, porque es que realmente llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta lo mismo que pasa con otras manifestaciones como los sindicatos. Cuando los sindicatos se manifiestan contra
la oposición, que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Con un éxito. O sea, llega el día del trabajo y comisiones sobre el UGT hablando mal de la oposición junto con ministros del ramo de asuntos sociales, de trabajo, de igualdad. Quiero decir, el dinero lo siguen recibiendo, etcétera y tal, por parte de... Además es curioso, porque tú luego ves efectivamente también en medios muy liberales, hay que dejar de pagar a los sindicatos. Y, vamos a ver, que les está pagando la misma persona que te está pagando, entre otras cosas, a ti la radio. No, pero... Es Isabel Díaz Ayuso, se puede decir. Isabel Díaz Ayuso, aquí entre nosotros. Es que es un secretillo. Entre otras, quiero decir, entre otras personas, pero es Isabel Díaz Ayuso y es todos los gobiernos de... Es Mañueco en Castilla y León y Guardiola en Extremadura, quiero decir. Y Juanma Moreno, que Juanma Moreno estaba muy elegante el otro día. Él es un hombre de protocolo y sabe estar en esos sitios, y estaba con Sánchez y con Yolanda Díaz muy hermoso y muy bien plantado allí en la fotocall de la entrada de los Goya, y está muy orgulloso y muy contento de que todo esto lleve los últimos 7 años. 5 de las galas se han celebrado en ciudades andaluzas, y bueno, pues claro, él reivindica el papel de pujante de Andalucía en este tipo de celebraciones. Esperad que tengo más datos, porque os he dicho que eran 4,4 millones de euros el coste total de los Goya. El Ayuntamiento de Granada ponía 3,4 millones de euros, la Diputación Provincial 700.000 y la Junta de Andalucía colaboraba solo con 300.000 euros. Entonces no se rascó mucho el bolsillo el bueno de Juanma Moreno Bonilla para pagar estas cuestiones, como por ejemplo, les digo, el canon de la Academia de Cine. Bueno, se hablaron de una serie de cosas en esos discursos, ya les digo que la excepción fue el de esta productora de La Infiltrada, pero claro, con todas las cosas que tenemos encima de la mesa, yo eché de menos nombres, como por ejemplo Koldo García, Víctor de Aldama. Nadie habló del fiscal general del Estado, que ojo, que empiezan las deliberaciones en el Tribunal Supremo. De Begoña Gómez nadie se acordó. De lo que pasaba, no sé, con Delcy Rodríguez, nada de nada. José Luis Ábalos, se olvidaron hasta de su nombre. Hombre, por favor, si es que está en los medios de comunicación todos los días. Hoy mismo el diario El Mundo nos sorprende pues con otra de sus muchas exclusivas en las que nos cuenta cómo Aldama se vio con Ábalos en la casa del exministro para que no usaran Hacienda para extorsionarlo. Este fue, por decirlo, el paso previo a que empezara a cantar. Hablamos también de lo que estamos viendo en el caso de la justicia, como un fiscal de sala ha recusado a Conde Pumpido en los amparos contra los nombramientos de Delgado. Ya les he contado que precisamente el caso de Álvaro García Ortiz está pendiente de que comience la deliberación en la sala de lo penal, si no me equivoco, mañana mismo, puesto que la instrucción ha terminado. En fin, un poco de hipocresía, ¿no? ¿Dónde ponemos la lupa? Si es que simplemente es abrir un periódico, y en muchos casos de cualquier signo. El País, para su comodidad, es la honrosa excepción, ¿no? Que además buscan la noticia donde prácticamente no hay nada. Pero si es que basta con estar en las redes sociales, ¿no? Sí, el deterioro institucional es descomunal, y yo noto una especie de grito de angustia porque hemos llegado a estación término, que se decía, desde cuando llega el tren y al final ya hay 2 topes y dice, ya no se puede ir más para allá. Sí, que antes chocaba incluso, ¡pum! Antes seguíamos, era una especie de aceleración y seguíamos, pero ¿y es posible? Esto no lo podíamos imaginar, y hemos llegado a un extremo, perdón. Sí, que estamos en unos límites. Parece ser que el Tribunal Constitucional se ha erigido en el Tribunal de Casación del Tribunal Supremo. Y yo que sigo varios perfiles, uno de ellos el de María Jamardo o Proserpina, Lupe, no recuerdo el apellido. Lupe Sánchez. Lupe Sánchez. Hay gente que escribe muy bien y que sabe muy bien de temas judiciales y de que a mí me interesa mucho. Y plantean preguntas, pero no dan respuestas. Lo verdaderamente terrorífico es que da la sensación de que hemos llegado a un término en el que dices, el sistema se ha demostrado no es útil para esto. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, todos somos conscientes de que hay una situación que es insostenible, que es que Conde Pumpido, que fue elegido a pachas entre PSOE y PP, porque ese Tribunal Constitucional fue elegido evidente. En un reparto, ahora de repente ha decidido, yo voy a hacer esto por mis pistolas, como había una película de entonces llega y se planta encima de la mesa del salón y dice, aquí mando yo. Y entonces alguien dice, esto no lo puede hacer, dice, ¿quién dice que no lo puede? ¿Y cómo se para eso? ¿Dónde está recogido? ¿En qué legislación? Porque aquí la ley suprema, que es la Constitución de 78, no parece dar una solución a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay que poner un pie en pared y decir, esto no se puede consentir. No, es que la Constitución no funciona. ¿Y ahora qué hacemos entonces?
porque esto no se puede seguir manteniendo, porque si no vamos de cabeza a un régimen que nadie quiere y que va a terminar, por supuesto, reventando. O sea, es decir, en aras de conservar una Constitución vamos a mantener un sistema que está reventando la Constitución. Yo recomendaría mucho el último libro de José María Marco, que se llama Después de la Nación, y Totalmente. que habla exactamente de estas distorsiones y de estos fallos que tiene la Constitución desde el consenso apócrifo que dice del 78, que empezó a cocerse en el 75. Sí. El consenso apócrifo, y sobre todo cómo los artículos se redactan con mucha ambigüedad para que cualquiera que llegue al poder los pueda interpretar como les sea más favorable. Entonces el consenso se consigue a cambio de no tener ninguna posición fuerte, sino hacer artículos ambiguos que cualquiera con poder los pueda llevar a su ideología, y eso es un error que estamos pagando muchas veces. Tú decías una cosa muy interesante antes, Borja, que es que los partidos patriotas de Europa no pueden ser alabarderos de Donald Trump, y estando de acuerdo con eso, lo que sí podemos hacer es aprender de lo que ha hecho él, que es, entre que él gana las elecciones en noviembre y que toma posesión, ya tenía preparado todo lo que iba a hacer desde el primer día, toda la batería toda esta imagen de él firmando órdenes ejecutivas, y se las iban pasando y tal. Por el poder hay que ejercerlo, no puedes hacer como el PP, que llega y dice, ya estamos aquí, ya hemos conseguido nuestra meta, ¿no? Tu meta no es llegar al poder, tu meta es ejercer el poder para que este país sea mejor. Entonces llegas y en 48 horas firmas 34 órdenes ejecutivas que realmente cambian la vida de tus votantes y de tus compatriotas. Es que las rebeliones se hacen así, de una manera rápida y tajante, y de hecho eso es la clara diferencia entre el mandato de Donald Trump y lo que ha hecho el PP cuando ha tenido el poder, que se ha quedado en la inopia. Y ya les decía yo lo de las leyes ideológicas, que se queda mirando y piensan que esto va a ser perpetuo, ¿no? De voy a estar aquí 4 años y luego otros 4 años y luego otros 4 años, entonces bueno, ya veremos. O estas leyes ideológicas no me compensa derogarlas porque tengo ciertos complejos y al final pues no me apetece subirme a una tribuna, como decíamos antes, a contar las verdades del barquero, o el sentido común, que de un tiempo a esta parte siempre se dice lo del menos común de los sentidos. El sentido común acaba saliendo cuando llegamos efectivamente a un límite. Lo de José María Marco, el último libro es muy recomendable, como son muy recomendables todos los libros de José María Marco, que es un escritor espectacular y uno de los intelectuales más interesantes que quedan en España, y además es un buen amigo, de manera que desde aquí le mando un abrazo. Al que nos sumamos, por supuesto, y además tengo que decirles que si no han leído este libro, tiene un pequeño aperitivo en forma de entrevista, ya que presentó ese libro aquí en esta casa con don Luis del Pino, así que se pueden, por ejemplo, pasar por el canal de YouTube de Radio Libertad, y ahí en los momentos destacados se encuentran un apartado que son las entrevistas, buscan la de José María Marco y tienen ese pequeño aperitivo de su libro en el que se hablaron de muchas cosas precisamente en este programa, de hasta qué punto somos libres, hasta qué punto somos iguales, que eso es lo que dice en la Constitución española, y sobre todo todas las connotaciones que ello tiene o que debería tener, ¿no? Y que en muchas ocasiones los políticos se olvidan de ese marco constitucional que tanto proclamaba antes Cayetano Álvarez de Toledo, ¿no? Del marco constitucional, que es tan bonito. Y lo que viene a decir el libro es que el marco constitucional en realidad no existía. Es decir, precisamente por no querer disgustarse unos a otros, lo que se impuso es la necesidad de un consenso, y que haya consensos no es malo. El problema es que no hubo consenso, hubo un consenso apócrifo, un consenso que no era real. No se solucionaron problemas y se introdujo un virus que ha ido creciendo y quiero decir, un pequeño cáncer que ha hecho metástasis y que ahora mismo lo afecta a todo. Y dices, no hay una solución dentro de esa misma Constitución, hay que revisarla desde arriba abajo, y sería necesario llegar a un nuevo consenso en las circunstancias en las que está hoy en día la nación, que no es sencillo, no es fácil, efectivamente. Por eso todos los intelectuales de derechas que apuestan por el constitucionalismo lo que están haciendo es apostar por enquistar y prolongar esos problemas. Es absurdo. Perpetuar el modelo, efectivamente. Es un modelo que ya se ha demostrado que no se puede perpetuar de alguna manera. No se puede esconder la cabeza bajo tierra y decir, mejor no, vamos a dejarlo, vamos a seguir prolongando esta agonía y tal, porque llega un momento que ya hemos llegado al límite. Y es el concepto de la gangrena, ¿no? Que como no amputas, sigue contaminando absolutamente todo, y llegamos hasta este punto. Generalmente cuando ocurren estas cuestiones aparece de repente algún político que corta por lo sano. Esto es lo que ha pasado también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ha dicho Donald Trump, oye, es que de verdad el wokismo había gangrenado absolutamente toda la administración, hay que cortar por lo sano, hay que fiscalizar todo. USAID, el Pentágono, no sé, hemos empezado por ahí, por estas dos entidades, pero me imagino que seguirá con absolutamente todo. Esencial que tenemos nosotros, y que lo señala muy bien José María Marcos, que realmente tenemos un problema de identidad nacional. Hay lugares en España en los que... Entonces la única manera de salir de este atolladero
es una nación que se reivindique y que consiga un nuevo ordenamiento, etcétera. Pero es que esa nación en lo que plantea es una España posnacional, realmente. Es que ahora mismo hasta qué punto tenemos una España que es una España nacional completa. Y yo creo que en ese sentido es muy importante también este fin de semana, muy rápido. Es verdad que ha habido un congreso de Patriots, pero luego también ha habido una reunión de Vox al día siguiente de Santiago Abascal en Murcia. Y ha habido dos grandes discursos, el que hizo Santiago Abascal en Madrid en Patriots, pero también el discurso de Murcia ha sido muy muy importante. Yo creo que es muy importante porque ha marcado una vez más algo que parece que no ha quedado todavía demasiado claro, que es que Vox no es un partido como los demás, no es un partido estructurado en delegaciones territoriales, ni no sé qué, ni baronías, ni cosas de este tipo. Entonces ha querido dejar muy claro y ha hecho un discurso que ya pasará a la historia como el discurso del yo asumo, ¿no? Es igual que el yo acuso, es el yo asumo, el yo asumo de Abascal. Es un discurso que conviene escuchar con atención y que es importante que tengamos en cuenta. Y para saber exactamente, porque no es un partido que esté reivindicando lo mismo, precisamente porque está salido de ese molde, porque ya ha comprendido que el molde de alguna manera el push ya ha reventado, etcétera. Entonces está 10 pasos por delante, está contemplando precisamente cuál puede ser la solución a ese problema que se ha generado, y la solución no pasa por permanecer dentro de las instituciones tal cual estaban conformadas por los partidos tradicionales anteriores. Entonces es muy importante que se comprenda lo que significa Vox y de qué manera se estructura. Y sobre todo una cosa que ha hecho muy clara, que es que ellos, por ejemplo, van a decir no, absolutamente no a todo lo que diga Pedro Sánchez. Esa quizás sea la estrategia más buena para, creo que es muy saludable para poner cara, ¿no?, a quién es Pedro Sánchez y sobre todo intentar sacarlo de donde está, que es ahora mismo desde la Moncloa. Esa es una oposición firme y desde mi punto de vista la única válida. Don Eric Gutiérrez, que viene aquí con toda la opinión de los oyentes sobre ese tema tan polémico que poníamos encima de la mesa por culpa de Ana Stafford. Así que las reclamaciones a Ana Stafford, que es la que ha puesto la encuesta hoy. Doña Carmen, efectivamente, nos recomendaba durante este fin de semana esa encuesta sobre qué odia más la gente. Sobre 4 opciones, porque claro, no, aunque traigo alguna respuesta fuera de las 4 opciones que ahora después la... Que si no habría salido alguno, el vecino del primero B. Sí, claro. A mi suegra. Madre mía, caja de Pandora. Pues efectivamente, dábamos 4 opciones sobre qué odia más usted. Sobre 4 elementos pues de la Agenda 2030, ¿no? Las pajitas de papel, el palo chupa chups que se va deshaciendo poco a poco, los tapones de la botella y los envases de cartón, estos que al final quedan un poco de salsa y acabas manchándote entero. Pues bueno, hay que decir que ha ganado con una grandísima mayoría del 72%. Aplastante mayoría, los tapones de la botella. Buah, es que son desquiciantes. Es que yo lo entiendo. Sí. Yo creo que es porque son la representación. O sea, yo creo que es el representante de las... Voy a hacer tonterías. De la Agenda 2030, el representante claro son los tapones de la botella, en mi opinión. Una cosa que me saca de quicio, sobre todo, ya les digo, ya no es solamente el cortar lo que te cortas la mano, sino el momento en el que estás con el brick de zumo de leche, lo que sea, se gira y entonces propicia que todo se desparrame por la iconografía es importante, sí. Así, la motosierra es un elemento que tiene una iconografía y el tapón tiene otra. Sí. Hay que decir que el más cercano ha quedado con un 25%, ojo, no desdeñable 25%, pajitas de papel. Sí, digamos que entre esos dos está el 97% de las respuestas, ¿eh? Sí. Los tapones y las pajitas de papel es el enemigo público número 1 de esta libre encuesta. Ya en tercera posición con un 2% los envases de cartón. A la gente no le gustan, pero bueno. Los tolera, ¿no? Sí, se pide menos comida a domicilio y bueno, pues lo solventamos, ¿no? Sobrellevamos el tema así. Gustan no gustan, pero bueno, por lo menos tiramos con ello. Ya por último, en un 1% el palo de los chupa chups. Algunas respuestas decían que eran porque no se comen las chucherías de sus críos, pero porque no saben cuál es el terror debajo de esos palos que se mezclan con el sabor del chupa chups y es absolutamente terrible. Que no han practicado ese momento, pues sepan ustedes que si hay niños que han nacido en esta era woke no han podido disfrutar de un palito de plástico, ¿no? Sino que realmente se han tirado por ese apartado. ¿Hay algún comentario relacionado con las cucharillas de madera del café? No hay ningún comentario con eso, pero sí tenemos un comentario, por ejemplo, de Ana Stafford, como nos hablaba de las pajitas de bueno, era ella la que nos hablaba de esta libre encuesta.
Pues entonces ha sido ella la que ha respondido y la traigo como primer comentario, ¿no? Y hace referencia a las 4 opciones. Dice, he acabado eligiendo las pajitas. Te la cuelan fuera de casa y a veces es difícil evitarlo. Me hace mucha gracia el término te la cuelan, ¿no? Llegas a un sitio... no, es que además... Te pides el menú... ¡Ah! No, sobre todo porque viene envuelta en papel y no sabes. Puede ser de las buenas, puede ser de las malas, no lo sabes. Entonces de repente abres y las pajitas de papel suelen ser gigantescas. O sea, son auténticos canalones de desagüe. Entonces al final es como desagradable, se bebe la bebida en 3 sorbos, en fin, es una desgracia. Bueno, también hace referencia a que los tapones los arranca mucha gente. Mucha gente no. La mayoría de gente dice que los arranca. Dice que una vez se resbaló con la salsa derramada de una caja de cartón. O sea, que también es enemigo público para... Es peligro. Claro. Y por último, dice, como último es Ana Stafford la que nos decía que ve que los seguidores no se comen los chupa-chups de sus pequeños. Claro. Ahí es por lo que tiene tan pocos votos esa apartado, el de los chupa-chups. Les leo un par más. Nos dice Miguel Castilla, sin duda las pajitas que se deshacen. Dice, los tapones se retuercen y bueno, más o menos. Pero las pajitas, dice, nosotros compramos las de toda la vida en el chino a paquetazos de 500 en 500. Yo tengo un alijo de pajitas de plástico. Es decir, que lo conseguí antes de que se promulgara esta normativa y de hecho cuando viene la gente a mi casa, en previsión, oye, ¿quieres una pajita? Pajita de plástico, en plan de como si fuera un lujo. ¿Qué quieres, caviar o pajita? Y todos, no, yo mejor pajita. Yo caviar paso. Caviar lo puedo conseguir, pero pajita de plástico es un lujo postmoderno. Y doña Carmen, el último comentario que les leo, de Mickey Mouse 8503, que se va un poco de las respuestas y dice, yo odio más a Pedro Sánchez. Bueno, claro, es que habíamos puesto una pregunta abierta. ¿Qué odia usted más? Pues efectivamente, ya pues, entre Pajita y Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez. Yo lo digo porque no es el único comentario, no es el único comentario que hace referencia a Pedro Sánchez. Ya por último, doña Carmen, ya saben, vengo a hablar de Matías López, chocolate Matías López, espectacular chocolate. Quiere decir que conforme sobra un trocito en la redacción, intentamos repartirlo porque es una absoluta delicia. Yo que soy especialista. Hay bofetadas. Yo soy especialista, ya saben, ni periodista ni nada de eso. Soy especialista en comer, en disfrutar el programa, que los tertulianos traen bastante poca, he de decir. Que por esta parte se están echando a perder, esos contertulios que no traen desayunos. Y ahí lo dejo. Yo creo que deberíamos empezar a poner ese requisito. Venga. ¿Quieres venir al programa? Bueno, una de cada 2 tienes que traer. Arancel desayunesco. Ya lo saben, si quieren ustedes probarlo, pueden probarlo pidiéndolo en matiaslopez.es, en la web, pues chocolatesmatiaslopez.es, pueden entrar en la web, lo compran y pueden tener la suerte de probarlo como nosotros. Y hoy, pues hay que dárselo a alguien. Y como alguien en esta mesa ha recibido un premio y está siendo galardonado constantemente por su gran dibujo en El Robot Salvaje, pues lo vamos a dar a Borja Montoro una chocolatina para que qué bien, muchas gracias. Chocolates a la taza, ya sabe que incluso en nombre del equipo de White Robot, muchas gracias. Lo voy a decir a los productores. Don Borja, esto es mucho mejor que el premio Goya. Hombre, sí. Ahí lo dejo. La escultura de los Goya, lo bueno es que es de Mariano Benlloure, pero esta tiene una ilustración que además es una empresa que lleva más de 200 años, la de Matías López, así que yo la verdad es que puestos a elegir entre un Goya o Matías López, esto que es mucho más rico. Yo entusiasmado. Hombre. Muchas gracias. Y cero progre. O sea que tiene la roja igual ahí así. Tiene todo lo que esto no se podría dar. ¿Tiene banderita de Europa también? No. Solo la roja igual. Esto es lo bueno. Si compran 500 les llega una. Bueno, pues don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos traído la voz de los oyentes. Don Borja Montoro, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, Carmen. Don Víctor Lenore, es un placer tenerle aquí siempre, pese a que sea usted del Barça. Eso le hace muy buena cosa. Como la mayoría. Bueno, pues nosotros ponemos el punto final con Paco Linares a la tertulia y enseguida más cosas aquí en Mañanas en Libertad. Millones de personas en España desconfían total o parcialmente de los medios de comunicación. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. El pasado día 29 se celebró la primera cumbre de Patriots, patriotas en español. Patriot es el nombre genérico de la unión de partidos de centro-derecha en Europa, como es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, Marine Le Pen, de Francia, lideresa del Partido Agrupación Nacional, el líder de Liga de Matteo Salvini en Italia, todos ellos liderados por Vox. Acudieron al auditorio más de 2.000 personas. Patriotas cuenta con 86 diputados que representan a 19 millones de europeos. Es el tercer partido después del Partido Popular, que a su vez
va detrás o al lado del Partido Socialista. Abascal recalcó los lazos que tiene Sánchez con los terroristas de Hamás y a Feijóo con Ursula von der Leyen. Intervino también por vídeo la lideresa venezolana Corina Machado. Los medios de comunicación españoles, los mismos que dicen Girona en vez de Gerona, o Lleida en vez de Lérida, o Ourense en vez de Orense, antes de ayer no tardaron en calificar esta cumbre como la reunión de ultraderecha. Y me pregunto yo, ¿Abascal ha sido condenado por sedición? ¿Ha dado un golpe de Estado? ¿Ha provocado una amnistía? ¿Ha sido procesado por la justicia? ¿Ha secuestrado a alguna persona? Pues todos esos requisitos los cumple el PSOE con sus socios. Y me quedo muy corto. Aquí en España no existen más ultras que los amigos del PSOE. Y ya se sabe. Dime con quién andas y te diré, bueno. Después muchos medios de comunicación se quejan de que no les demos credibilidad. No te fastidia. Mañana más y mejor. Punto final.